¿Creyeron de verdad que ya habíamos terminado con la fase 2? Aún nos queda una cinta más para terminar esta segunda fase que compone todo el universo cinematográfico de Marvel, y que si bien no es una película totalmente genial, una obra maestra, no es un desperdicio total y además deja muchos cabos sueltos para el futuro del UCM, y sobre todo un detalle muy importante que sería la gran relevancia para la batalla contra Thanos en esta primera saga al terminarla. Cinéfilos, cinéfilas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en este último video, digo último porque después de esto me voy a dar un pequeño respiro del UCM para no saturarlos con muchos videos de esta franquicia, en la cual terminamos esta segunda fase que compone el universo cinematográfico de Marvel. Hasta ahora ya van como 4 fases completas y una quinta en desarrollo, en pleno proceso, pero con esta cinta cerramos la segunda fase y estoy hablando por supuesto de la primera cinta de Ant-Man. Así que bienvenidos cinéfilos y cinéfilas, acompáñenme en este video, vamos a comentar la primera cinta del Hombre Hormiga. Bueno, directamente al grano, yo ya les digo que esta película para mí no es totalmente mala, de hecho está muy lejos de ser mala, pero yo personalmente la siento como una película más de Disney que de Marvel, por todo este rollo del humor, y en algunos momentos ya está demasiado extrasaturado, sobre todo en algunos personajes secundarios que ya por ahí lo comentaremos. Aunque sí hay un personaje que sí me cae bastante bien y que es bastante gracioso, y evidentemente ya saben de qué estoy hablando, pero ya en un momento lo vamos a comentar. Pero bueno, directamente a la película nos cuenta la historia de Scott Lang, un ladrón muy habilidoso que en este momento ya se encuentra retirado y que acaba de salir de la cárcel y quiere retomar una vida normal para poder estar junto a su hija Cassie. Mientras eso pasa, conocemos al científico Hank Pym, que él fue el creador de unas partículas que permiten encoger a tamaño diminuto cualquier objeto y a cualquier ser humano. Y así es cuando él inventó y desarrolló un traje con esas partículas, y eso fue lo que lo convirtió en el héroe Ant-Man. Pero en estos tiempos, en la actualidad, el Dr. Hank Pym es un Ant-Man ya retirado y que encuentra a Scott Lang para otorgarle estas habilidades con tal de ofrecerle una misión sobre un robo bastante importante, y que eso podrá salvar al mundo, entre comillas. La estructura de la película para mí me recuerda mucho a la primera cinta de Iron Man, solamente que con algunos cambios, unos cambios mínimos y unos cambios un poco más notables, pero en general la estructura es básicamente la misma, aunque con una calidad muy inferior a la cinta del Hombre de Hierro del 2008. Pues la película en sí ofrece un personaje bastante importante y que de hecho será bastante importante para el futuro del UCM. Y aunque esta película no es un desperdicio, tampoco es que innoven casi nada, a excepción de que en esa película nos mostraron todo el entorno que representa el reino cuántico. El reino cuántico, ya saben, es una realidad alterna donde tanto el tiempo y el espacio se desarrollan y manejan de forma muy diferente al de nuestra realidad. Es una realidad alterna donde todo es diferente. El tiempo y el espacio se maneja y avanza de manera diferente. Y evidentemente esto sería la clave propia para poder derrotar a Thanos, tanto en la cinta de Endgame, y evidentemente fue mucho más explorado en la tercera cinta del personaje, en Quantumania. Pero aquí en esta primera cinta de Ant-Man te deja claro que te dejan ese mundo subatómico como una clave futura, como un detalle bastante potente para el futuro del UCM, que si bien lo aprovecharían bien en Endgame, pero en Quantumania si bien lo exploraron bastante bien, pero bueno, esta película dejó mucho que desear, que ya vamos a llegar a esa película con un toque. Tenemos como protagonista a Scott Lang, interpretado por el actor Paul Rudd, que si bien es famoso por hacer principalmente películas de comedia, aquí en esta película sí tiene momentos chistosos, sobre todo cuando empieza a entrenar con el traje, esos primeros momentos con las hormigas, etcétera, etcétera, pero sí se toma bastante en serio los momentos que lo necesita. Al igual tenemos como segundo protagonista al Dr. Hank Pym, interpretado por Michael Douglas. El personaje de Hank Pym en los cómics y en las series animadas es muy interesante y muy importante, de hecho, porque bueno, por si no lo saben, Hank Pym es el Ant-Man original en las series animadas y en los cómics, y aunque aquí en esta película sí se reconoce que él sí fue Ant-Man, pero bueno, aquí el protagonista es Scott Lang y no Hank Pym, así que si bien a algunos fans sí le ha parecido muy extraño esa elección. Aunque por un lado también lo puedo entender, ya que el personaje de Scott Lang aquí en esta película se
desarrolla de una manera más aterrizada que el de Hank Pym, ya que Hank Pym, si bien si lo hubieran tratado como el protagonista aquí en esta película, siento que se hubiera contrapuesto demasiado tanto a Bruce Banner, pero principalmente se hubiera contrastado bastante al personaje de Tony Stark, ya que en los cómics es uno de los personajes más inteligentes del universo de Marvel, y aquí, bueno, es como un personaje no secundario, es uno de los principales, pero sí tenemos que el protagonista principal es Scott Lang, y Hank Pym es el mentor que le enseña cómo desarrollar el traje, los poderes, las hormigas y bla 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 bla, para otorgarle el cargo de un robo que salvará al mundo. Recuperar un traje llamado el Yellow Jacket. Y bueno, el Yellow Jacket es el traje, pero la persona y el socio, bueno, mejor dicho, alguna vez socio Hank Pym, Darren Cross, interpretado por Corey Stoll, se lo llegaría a poner y sería el villano principal de la película. Como ya repite mucho Marvel, el villano es un personaje que no importa tanto. El personaje de Darren Cross es para mí un trasunto copia barata del Lex Luthor, que la verdad es que me parece una putísima mierda. Y es una lástima que en Quantumania, cuando lo volvieron MODOK, lo volvieron peor aún. Pero bueno, repito, ya llegaremos a esa película. De hecho, como les mencioné que esta película, su estructura en sí se parece mucho a la de Iron Man, pues el personaje de Corey Stoll, Darren Cross, el villano principal, es literalmente como una especie de Obadiah Stane, el personaje, el villano de la primera cinta de Iron Man, que interpretó el actor Jeff Bridges y que finalmente se convirtió en Ironmonger. Pues aquí es prácticamente lo mismo, o sea, es un personaje que al principio es socio del protagonista y que usa su tecnología para volverse un villano y crearse un traje para pelear la batalla final con el protagonista. Y aquí es prácticamente lo mismo, solamente que en este caso cambiaríamos a Obadiah Stane y a Ironmonger por Darren Cross y el Yellow Jacket. Pero no son los únicos personajes, porque también tenemos al personaje de Hope Van Dyne, interpretada por Evangeline Lilly, que sí, aquí en esta película ya te lo había metido como un posible futuro personaje, o mejor dicho, en vez de posible, sino un próximo futuro personaje que tanto en la segunda parte como en la tercera entrega de Ant-Man, de esta serie de películas del personaje, pues se convertiría en Wasp, en la avispa. Pero bueno, aquí, sobre todo en la escena post créditos, te da ese indicio totalmente confirmado de que este personaje iba a ser la avispa en la secuela y en la tercera película. Y la verdad es que aquí Hope ocupa un papel bastante cumplidor. Todos los personajes cumplen bien su papel. Y también me gustaría mencionar a otro personaje que me cayó bien y que es bastante chistoso, no lo voy a negar. Estoy hablando del personaje de Luis, interpretado por Michael Peña, que tiene unas escenas, se roba cada escena, sobre todo en esas secuencias narrativas donde él narra todo de una manera muy sencilla pero graciosa, que la verdad es un personaje que me cae bien. A Michael Peña sí lo vi en unas cuantas películas, sobre todo en una película que no recuerdo cómo se llama, pero sí él actúa en una película, no sé si lo has visto, es una película de policías donde él actúa junto a Jake Gyllenhaal, que es de verdad, se lo recomiendo esa película. No recuerdo cómo se llama, pero al momento de editar este video se lo mostraré para que seguramente alguno de ustedes me pongan en los comentarios, pero de verdad es un peliculón que se lo recomiendo sin duda. Toda la película en sí tiene buenas escenas de acción, las escenas de encogimiento del personaje de Ant-Man tiene un CGI espectacular, hay que admitirlo, que el CGI de esta película es muy bien trabajado, no como en la película de Quantumania, que ya el CGI era de lo más bochornoso y todos los ambientes y los entornos del mundo subatómico se notaban que eran a leguas pantallas verdes y se ve totalmente falso. Pero aquí se desarrolla la historia junto con un buen CGI, y la historia en sí la considero bastante sencilla, bastante simplona, no te da que pensar, pero aún así cumple con un entretenimiento bastante efectivo. De hecho, casi se me olvida mencionar que en los momentos de encogimiento, cuando Ant-Man es pequeño, de un tamaño de hormiga, ahí como que sientes otra realidad, sientes otro mundo, o sea, tú sientes que estás encogido y sientes que el mundo se ve totalmente diferente, evidentemente, porque todo lo ves mucho más gigante que tú mismo, que tu tamaño normal, pero es que de verdad se siente como otro mundo, se siente otra realidad. Es como estar en otra dimensión, una realidad alterna al momento que estás encogido a tamaño hormiga. Otro momento que me gusta mucho y que de hecho sí me sorprendió bastante cuando la vi la primera vez, y además, ¿quién no le gusta la representación de esta escena? Es la escena de Ant-Man cuando está por cumplir una de sus primeras misiones de parte de Hank Pym. Accidentalmente se va a la base de los Vengadores sin darse cuenta y se encuentra y tiene una pelea con
Falcon. De verdad, a nosotros que somos fanáticos de este universo, ¿a quién no le gusta ver cómo estas historias se entrelazan y se conectan entre sí, metiendo ya sea un cameo o una breve aparición de un personaje que ya habíamos visto en una de las películas de este universo y aparecerlo aquí en esta nueva entrega, aunque bueno, no es nueva hoy en día porque es una cinta del 2015, pero a quién no le gusta ver cómo estos personajes se conectan y se entrelazan y de verdad tienen un encontronazo, un primer enfrentamiento, aunque después en Civil War se hacen equipo para el Team Cap, pero bueno, eso ya lo iremos comentando en uno de los próximos videos de la próxima fase 3, que lo voy a comentar dentro de un buen tiempo porque, como se los digo, me tomaré un respiro después de este último video del UCM. En conclusión, la primera cinta de Ant-Man, esta primera película del personaje, es bastante entretenida, es una película de lo más normal, básica, simplona, ramplona, pero aún así cumple con creces. De hecho, ahora que lo recuerdo, creo que es la más decente y la más sólida del personaje, porque su segunda película la recuerdo bastante peor y la tercera, Quantumania, dejó mucho que desear. Pero bueno, ya llegaremos a estas próximas películas. Y de verdad, aunque tiene unos momentos un tanto ya donde el humor ya se siente demasiado exagerado, sobre todo en la pelea final. La pelea final se me hace un tanto tonta, sobre todo en esa pelea del trenecito infantil, el tren Thomas en el cuarto de Cassie, cuando Scott va a salvar a su hija del Yellow Jacket. Y cuando pelean ahí en el cuarto de su hija, pues esa pelea de los juguetes, no sé, se me hace como un, no sé, un estereotipo de peleas de juguetes de Toy Story, como o sea, es como una pelea, es como si estuviese viendo una pelea en una película de Toy Story, y eso como que ya se me hace demasiado Disney. E incluso también en otros momentos en los que ya el humor, sobre todo en momentos de encogimiento, como que quieren que te digas, ja 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 ja, mira todo porque es todo muy pequeño, la 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 la, sí, el tren Thomas apareció aquí y se hizo muy grande, ja 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 ja. No, o sea, la pelea final se me hace un tanto tonta y se me hace demasiado disneyificado. Es como que me estoy diciendo, no sé, o sea, la película no está mal, pero aquí digo que no sé, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿en qué momento se ha disneyificado tanto esto? Luego todo lo demás en sí cumple con los mínimos necesarios y en rasgos generales es entretenida. Quizás estos personajes, los secundarios sobre todo, creo que quisieron tratarlos de una manera tan entrañable como fue, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia. Y aunque no le llegan ni a la suela a los Guardianes de la Galaxia, sí terminan siendo personajes agradables. En definitiva, la película de Ant-Man es entretenida, divertida, simplona y poco más. Mi calificación para la primera película de Ant-Man es una nota bastante sólida y positivamente sólida de un 6.7. Y nada más, cinéfilos y cinéfilas, eso es todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción. Nos vemos en un próximo video y cuídense bastante y los quiero mucho. Bye.